Bueno, ya estamos de regreso. Estábamos trabajando acerca de lo que es el derecho tributario, cuando estamos hablando en la parte de la legislación ecuatoriana. En la introducción al derecho tributario, nosotros vamos a encontrar los siguientes escenarios. Tenemos lo que es el derecho tributario como tal, es una rama jurídica del derecho público y formando parte del derecho financiero, regula dos aspectos fundamentales en la vida del Estado. El derecho tributario surge como una consecuencia de manifestaciones respecto a la aplicación y rubros que están obligados a trabajar, a pagar los organismos que laboren dentro del territorio nacional. Además de esto, la Constitución regula cuáles son los rubros que se deben de pagar o cómo se debe de pagar los impuestos para quienes realicen una actividad laboral bajo relación de dependencia. Si ustedes trabajan de manera privada, de manera independiente, tienen algún negocio, ¿qué les dice el gobierno? Primero, saque usted un RUC. Después tiene el derecho a trabajar, sí, pero tiene que regularizarse, entonces le va a pedir que usted saque un RUC. Al momento que usted saque un RUC, ya deja de ser una persona y se pasa a convertirse en una empresa. Por algo le piden el RUC. O sea, para el Estado usted se lo representa como una empresa. El RUC, eso es lo que identifica, solamente que es una empresa manejada persona, por una persona bajo características específicas. Entonces de ahí vienen los distintos conceptos que están, tenemos el RICE, tenemos lo que es la facturación, en fin, todos esos rubros que ustedes ya conocen. Entonces el gobierno facilita que ustedes laboren y dice, bueno, como yo te estoy dando las facilidades para que tú realices una actividad económica, es tu obligación de contribuir al Estado con los beneficios que estás recibiendo porque estás obteniendo una ganancia por trabajar dentro del territorio ecuatoriano. Y el territorio ecuatoriano te brinda beneficios como son la seguridad, ya que te paga lo que es el servicio de la policía, para que los policías de alguna manera nos brinden algún tipo de protección. Tienen lo que es seguridad internacional, para que un pueblo extranjero no venga a querer someter su voluntad del territorio nacional. Tenemos cubre el pago de cuerpo de bomberos, que eso en el caso de que haya algún incendio, o sea, por lo menos tenemos un organismo que se encarga de atender las necesidades en caso que se esté quemando un lugar. Tenemos todos los servicios públicos que ofrece el Estado, ¿no? Entonces, para eso el Estado necesita tener un presupuesto. Y de acuerdo al presupuesto, dice, bueno, tú tienes que pagar por cada servicio que recibes, vas a tener que pagar. Y además de eso, por las ganancias que tú obtienes por trabajar en territorio nacional, también tienes que pagar un rubro, ¿no? Y ese rubro está identificado en lo que es la ley de régimen tributario interno. Se conoce también como el nombre de derecho fiscal, el cual se encarga de regular normativa jurídica con la cual el Estado ejerce su poder tributario, con la finalidad de obtener los particulares ingresos económicos y sirvan para satisfacer el gasto público y bienestar de los habitantes. O sea, prácticamente el gobierno, lo que nos está indicando, lo que nos está indicando este párrafo, es que el gobierno tiene toda la potestad política y jurídica de exigir el cobro de los impuestos, o sea, de obtener una recaudación vía impuestos. Vamos a ver esta parte. Leti Murillo, ¿quién es Leti? ¿Quién es Leti Murillo? Economía es la Muy bien. ¿Quién es Leti? Yo no tengo a nadie en la lista. Leti se llama mi mamá, economista. Buenas tardes. ¿Ustedes? Naomi Riera. Ah, usted es la señorita Naomi. Pero Sí. póngale, porque yo veo Leti, yo digo, ¿quién es Leti Murillo? Yo no conozco ninguna. Sí, no me había percatado que estaba con el nombre de mi mamá. Ya le cambio. Ya, sí, corríjale eso. Pensaba que era algún infiltrado, que saben haber infiltrado, entonces hay que
tener un poquito de control. No. Ya, a ver, entonces usted es Naomi. Naomi, nos ayuda con la lectura, por favor. Obligación del derecho tributario. Es el vehículo que establece por ley entre un acreedor, que es el Estado, y el deudor tributario, que son las personas físicas o jurídicas, con una finalidad de que exista el cumplimiento de las presentaciones, de la presentación tributaria que, de acuerdo a la institución, es un hecho imponible que tengo que realizar para que me impongan el pago del tributo. ¿Ya? Listo, gracias Naomi. Entonces, aquí vemos que la obligación tributaria, como su propia palabra dice, es algo que estamos obligados a cumplir. Simplemente por el hecho de ser ecuatorianos, residir en el Ecuador y realizar una actividad económica que nos permita obtener ingresos, estamos obligados a retribuir al Estado por parte de esos ingresos que estamos obteniendo, ¿no? Y de ahí el Estado es que dice, bueno, trata de ser un poco equitativo y de que todos paguen impuestos en justa medida, ¿no? O sea, quienes en teoría tienen el principio de proporcionalidad, que indica que el que más gana paga una porción mayor del impuesto en contraste del que menos gana. ¿De dónde nace la facultad del Estado de cobrar impuestos? Bueno, eso viene desde la época antigua, en la cual, cuando se constituyeron los reinados, los reyes eran propietarios de tierras y le daban a los plebeyos eran las personas que no pertenecían a la realeza o a la nobleza, o sea, eran personas comunes y silvestres, los campesinos normalmente eran llamados plebeyos. Entonces, todos estos plebeyos que podrían vivir en las tierras que eran de la realeza. El rey les permitía que vivan, que trabajen, pero a cambio de poder vivir en el territorio de la realeza, tenían que contribuir con un valor, que era impuesto. Por eso se llaman los impuestos. Era impuesto por el reinado. El reinado decía, bueno, tú vas a tener que pagar cierto valor anual sobre lo que has generado en venta, o vas a tener que pagar un valor fijo por determinado periodo mientras estés recibiendo en mi nación. Entonces, eso se fue dando hasta llegar a los tiempos actuales en donde se sigue manteniendo la figura de lo que es el impuesto. Y recuerden que el principio del impuesto es prácticamente recaudar recursos, el gobierno recauda sus recursos a fin de poder proveer otro tipo de beneficios a las personas, es decir, distribuir las riquezas, lo que se llama la redistribución del ingreso. Vamos a ver la diferencia de lo que se llama sujeto activo. Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. Entonces, y sujeto pasivo, veamos qué dice el derecho tributario. Ya sabemos, el artículo 23, sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. O sea, el sujeto activo, ¿quién viese en el Ecuador? ¿Quién va a ser? El SRI. O sea, el SRI es el que se encarga de cobrar los tributos. Mientras que el sujeto pasivo vendría a ser todas aquellas personas que estamos obligados a pagar impuestos, ya sea por una actividad comercial o cualquier otra actividad que genere renta o que perciba un lucro. ¿Ya? Vamos a leer esta partecita. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? María Eugenia, ¿nos ayudas con la lectura? María Eugenia. No está María Eugenia. A ver, Kerly. Señorita Kerly Roca. Ayúdanos con la lectura. Ayúdanos con la lectura. Sujeto activo es el ente del público acreedor del tributo. En el artículo 24, el sujeto pasivo. Sujeto pasivo, la persona natural o jurídica, que según la ley está obligada al cumplimiento de la presentación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Se consideran también sujetos pasivos las herencias y yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio independiente de sus miembros susceptible de imposición, siempre que así se establezca la ley tributaria respectiva. Listo, gracias. Entonces, nosotros vemos de que el sujeto pasivo prácticamente son todos los habitantes que residan en una nación. ¿Sí? Eso es importante que ustedes entiendan. Sujeto activo, el SRI, sujeto pasivo, personas naturales, públicas y privadas que residen en una nación. ¿Sí? Continuemos. ¿Qué nos dice el artículo 18 respecto a la obligación tributaria y el artículo 19? A ver, ¿nos ayudas con la lectura? Señorita Villa, Yolanda. Artículo 18. Nacimiento. La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. Artículo 19. Exigibilidad. La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. Hecho generador. Presupuesto establecido en la ley que configura el tributo. Base imponible. Monto sobre el cual se determina el valor de la aplicación del tributo. Cuantía. Es el valor que determina la administración a pagar. Tributo. Prestación exigida unilateralmente por el Estado a los particulares para solventar el gasto público. Ya, listo. Entonces, aquí vemos el detalle de cómo se generan los distintos conceptos que nosotros trabajamos en la parte tributaria. Ustedes ya deben tener un poco de conocimiento. Me imagino que en contabilidad ya aprendieron o hicieron algún tipo de cálculo de cuánto se calcula de impuesto, cuánto es lo que van a tener que pagar del impuesto. ¿Si han visto eso? Pregunto. ¿O ya les enseñaron a calcular eso en contabilidad? A ver, José Barahona, ¿me escuchan? ¿Me escuchan a mí? Sí, sí te escucho. ¿Ustedes aprendieron en contabilidad a calcular lo que es los rubros de impuestos? No, ella no daba ya los valores de los impuestos. Ya, bueno, ya no importa. Ya vamos a ver en alguna clase cómo hacer este cálculo de los impuestos que es necesario que ustedes lo conozcan. De momento vamos a diferenciar estos conceptos. Base imponible es simplemente el rubro en el cual nosotros consideramos todos nuestros ingresos y le restamos las deducciones que nos permite el Estado obtener para el tema del pago de impuestos. La diferencia entre estos dos conceptos, entre los ingresos y las excepciones que nos da el Estado, se conoce como base imponible. Quiere decir que sobre ese monto nosotros vamos a pagar un impuesto. Les doy un ejemplo. Una persona gana 1.000 mensual, al año va a tener 1.200 de impuestos, de ingresos, pero de estos ingresos tiene que restarle el 12.36% de lo que es aportación al seguro. Entonces ya no va a ser el ingreso neto 12.000, sino que va a ser 12.000 menos el rubro que aportó, que vendría a ser como unos 2.000. O sea, tendría a ser que en realidad ha recibido unos 13.000 de ingresos. Además de esto hay sueldos adicionales, como el 13º, el 14º, que hasta la fecha no se los ha puesto como un valor exigido para pagar impuestos, sino se lo pone como una especie de compensación por efectos del estilo de vida que tiene una persona. Cuantía es el valor que te dice
¿cuánto es lo que tú tienes que pagar? O sea, si tú has recibido 12.000 anuales, sobre esos 12.000 vas a pagar de acuerdo a una estructura, y esa estructura la determina el SRI mediante una tablita que más adelante vamos a hacer. Tributo es el valor del impuesto que hay que pagar, eso se conoce como tributo, y hecho generador. Cuando hablamos del hecho generador, nos estamos refiriendo a las características que hacen que una determinada persona natural o jurídica pague un recurso en calidad de impuesto. Ven, papá, mira lo que se ha puesto Mateo. Entonces, seguimos en la clasificación ahora de lo que es el derecho tributario. Para el derecho tributario, nosotros tenemos y empezamos amparado en lo que dice la Constitución. Tenemos que referirnos a lo que dice la Constitución. La Constitución faculta al gobierno a recaudar impuestos. Entonces, en función de este derecho, se crea lo que es la ley tributaria del régimen interno. Entonces, el gobierno, mediante, en este caso, el SRI, le autoriza a que recaude impuestos. Y ahí viene lo que se llama el derecho tributario material. Este derecho tributario material es lo que genera la parte de impuestos, ¿no? O sea, el hecho de realizar la actividad económica. De ahí tenemos el derecho tributario formal, que cuando ya está estipulado los cálculos y los valores que toca pagar al Estado en materia de derecho, en materia de impuestos. En la parte del derecho tributario penal, eso se debe a cuantías en el que en que una persona no ha pagado o no ha cubierto las exigencias gubernamentales por tema tributario. Entonces, ahí va un proceso de tipo penal que tiene algunas instancias. Ahí tenemos el derecho tributario procesal, que es cuando ya prácticamente se ha dictado una sentencia, e inclusive el derecho tributario internacional, que es en el caso de que el Ecuador desee exigir los pagos de sus impuestos a una persona que ha abandonado el territorio nacional. O sea, tiene esas herramientas el gobierno, ¿no? Esto un poco con respecto a lo que está enmarcado en la clasificación del derecho tributario. Vamos a continuar a identificar las clases de tributos, ¿sí? Vamos a comenzar un poquito acerca de estos. A ver, entonces, ayúdenme. Yolanda, ayúdenme con la lectura, por favor. Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional. Atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. Sí, clasificación, impuestos, tasas, contribuciones especiales. ¿También leo el artículo? Ya listo. Ya mismo le vemos lo que dice la gestión tributaria como tal. Nosotros vemos que el gobierno tiene una clasificación de los ingresos que recibe por parte del sector privado. Tenemos que el gobierno recibe impuestos, recibe un rubro que es por impuesto, es decir, ya sabemos que el gobierno obliga a sus residentes, personas naturales o personas jurídicas, a pagar determinado tipo de impuestos. Por ejemplo, nosotros pagamos el impuesto a la renta, que eso se deriva de la actividad productiva que realicemos.
tenemos el impuesto al valor agregado, que son impuestos indirectos. Tenemos otro concepto que se llaman tasas, pero hay que tener claro que una tasa no es lo mismo que un impuesto. Un impuesto es un valor que nosotros pagamos al Estado por el simple hecho de realizar una actividad económica. O sea, que tenemos una ganancia y tenemos que compartir parte de nuestras ganancias con el Estado. Es algo que el Estado nos impone. Y hay que hacerlo, guste o no guste, hay que pagar los impuestos. Porque si no, tienes un problema tributario y lo más probable es que tengas al Estado que te esté siguiendo y siguiendo y siguiendo. Por otro lado, tenemos las tasas. Estas tasas no constituyen un impuesto como tal. Las tasas es un rubro que uno paga por un servicio que recibe. Por ejemplo, cuando ustedes viajan de una ciudad a otra, muchas veces tienen que pagar por un peaje. El peaje constituye una tasa, que es un valor que cobra el Estado por permitirles a ustedes circular en una carretera sin baches, en una carretera con buena iluminación, con buena señalética. Entonces, eso demanda un costo y por ese costo que demanda esa carretera, hay que pagar un rubro, que es el derecho de circulación, y esto se conoce como el peaje. La tasa es un rubro que pagamos. Entonces, esa es la diferencia entre un impuesto y una tasa. La tasa es un rubro que nosotros pagamos por un servicio que vamos a recibir por parte del gobierno, mientras que los impuestos son rubros que tenemos que pagar por realizar una actividad económica. Tenemos las contribuciones especiales, que no es nada más que otro tipo de impuestos. Esos son impuestos especiales que crea el gobierno o parte del sector público para conseguir un determinado financiamiento. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Daule, porque hicieron esos puentes en la parte de Daule y han hecho uno que otra cosita por ahí, uno que otro puente, paso peatonal, entonces ya por eso cobra una contribución adicional. Dice, no, como este puente lo tiene que pagar la ciudadanía, le vamos a cobrar una contribución especial donde van a pagar un rubro anual por una determinada cantidad de años. Terminan de cubrir ese valor, ya pagan los impuestos prediales normales que corresponden a cada año. Tenemos los impuestos prediales, esos son un impuesto que simplemente por el hecho de vivir en el territorio específico, tú tienes que pagar un rubro que te da el derecho a estar residiendo en el lugar donde normalmente vives. Y esos los impuestos se los cobra todos los años. Vamos con la parte de la gestión tributaria. A ver, señorita Joana, ayúdenos con la lectura, por favor. La gestión tributaria. Artículo 72. Gestión tributaria. Las funciones de la administración tributaria comprenden las dos gestiones, distintas y separadas: la determinación y recaudación de tributos y la resolución de las reclamaciones que contra aquellas se presenten. Listo, entonces, eso es gestión tributaria. Prácticamente la gestión tributaria, ¿a qué se refiere? A las acciones que puede realizar el gobierno por tema de materia impositiva, ¿sí? Ahí tenemos un concepto que se llama la determinación. Determinar es cuando el gobierno dice, bueno, tú has tenido que pagar un impuesto a la renta, el personaje A tiene que pagar un impuesto a la renta. No ha pagado el impuesto a la renta. El gobierno ha detectado que has recibido ingresos por cualquier actividad, has recibido un nivel de ingresos. Y con ese nivel de ingresos, tú debías pagar una cantidad X de impuestos. Entonces, yo determino de que tú, o sea, el ciudadano, tienes que pagar una cantidad de impuesto tal. Y tienes que cubrir esos valores o justificarlos ante la representación tributaria. Si no lo haces, entonces lo que va a hacer el gobierno es ejecutar acciones de tipo administrativas que pueden ir escalando en niveles para asegurarse de que cubra la persona que está adeudando sus impuestos, cubra esos rubros y los cancele. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere lo que es la gestión tributaria. Vamos a continuar.
Geoffrey, ayúdanos con la lectura. Geoffrey es el que tiene problemas de... Rosa, ayúdanos con la lectura. Impuestos son los tributos exigidos a los sujetos pasivos sin existir una contraprestación directa por parte del Estado y cuyo hecho imponible está constituido por el rendimiento de la acción empresarial, el trabajo y el capital, en su defecto por actos o hechos de naturaleza jurídica o económica y que ponen de manifiesto la capacidad económica de los contribuyentes teniendo como indicadores los ingresos, el consumo y el patrimonio. Listo, gracias. Bueno, aquí ya vemos un ejemplo más de la que es la definición del impuesto, ¿sí? Y aparte de eso, aquí hay una pequeña gráfica que está hasta el año 2015, de cómo ha sido la participación de los impuestos que realizan las personas naturales y las personas sociedades. Es obvio que las personas naturales en un proporcional van a pagar menos tributos en comparación a las sociedades. Recuerden que las sociedades son empresas y abarcan mayores cantidades de movimientos de flujo de efectivo. Vamos a continuar. Impuesto y tipo impositivo. Aquí tenemos si aumentan los ingresos, entonces nosotros vamos a tener que pagar un impuesto. Si nosotros tenemos una base fija, es decir, ganamos un ingreso tenemos un ingreso de un salario básico. Actualmente la tabla para pagar impuestos, la tabla mínima está por los $800. Si alguien gana menos de $800 al año, no tiene que pagar impuestos. Entonces, quienes ganen por encima de este rubro, tienen que pagar una cantidad proporcional y el Estado te da el derecho a que tú puedes justificar gastos deducibles. Entonces, puedes justificar gastos deducibles, es hasta el 50% de tu base imponible gravada. Entonces, a medida que va aumentando los impuestos, tus ingresos, ya vas escalando a un nivel en donde vas pagando cada vez más impuestos, ¿no? Y de acuerdo a una tabla, puedes llegar a pagar hasta un 35% si tus ingresos son de una categoría elevada. Esto se debe a que el Estado tiene lo que es el impuesto progresivo, que significa que a las personas que tienen mayores niveles de ingresos, el Estado les va a exigir que aporte una mayor cantidad de tributo a la economía. ¿Sí? Entonces, esto es un poco hablando de los impuestos y tipos de impuestos. Nosotros no podemos comparar, por ejemplo, el valor de un salario, bueno, aquí está con ejemplo de 366, una persona que gana un básico, con una persona que ganaría en este caso de 3 a 4 veces el salario. Entonces, aquí se hace un ejemplo de que esta persona tiene un ingreso tiene que pagar un porcentaje con respecto a si adquiriera un impuesto de 3.8%, y en cambio, aquí están poniendo un ejemplo de que compra una cocina y por este valor de la cocina tiene que pagar un valor de impuesto, que en este caso es el IVA, 84, van a pagar ambos, pagan el mismo nivel de IVA, pero este rubro, que es 14, el 84 respecto al nivel de ingresos, ¿quién termina pagando mayor impuesto? En este caso, ustedes dividen el valor de 84, lo dividen para 366 y el valor de 84 lo dividen a 1500, y ustedes pueden obtener de que la persona que más paga impuesto, en este caso es un impuesto indirecto, sería la persona que tiene menor nivel de ingresos, porque está pagando el mismo valor y tiene una cantidad de ingresos menor. Seguimos con esta parte de lo que es el derecho tributario. En el agente económico tenemos el SRI, es el ente autorizado por el gobierno para poder recaudar
los ingresos económicos, donde tenemos que el SRI lo que hace es, primero, recaudar los tributos, tratar de consolidar una cultura tributaria, es decir, crear una conciencia de que todos tenemos que pagar nuestros impuestos, porque los impuestos generan beneficios a la comunidad colectiva. Mejorar la recaudación tributaria, es decir, los que son los impuestos directos, como el impuesto a la renta, impuesto a las salidas de divisas, los impuestos ambientales, los impuestos verdes también tenemos, los impuestos indirectos, como el IVA, y los impuestos a consumos especiales, y el gobierno, por medio del SRI, procura hacer cumplir el pago de los impuestos. Continuemos con estas dos definiciones que ya un poco la hemos conversado. Fiorella, ayúdanos con la lectura, por favor. Tasa y contribuciones especiales. Ya. Tasa. Se caracteriza por lo que paga y ya sea el Estado o GAS. Conlleva una contraprestación directa a favor de quien lo paga. Es decir, el cuidado paga a cambio de recibir un servicio que puede individualizarse a favor de quien efectuó el pago. Contribuciones especiales. Tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno, o la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Ya listo, entonces ahí tenemos la definición de tasas y contribuciones especiales. En el caso de no querer cubrir con los valores que nos exige el gobierno por tema tributaria, el gobierno puede realizar las siguientes acciones. Entonces, de acuerdo a la categoría, vamos a tener que caemos en una determinada infracción. Entonces vamos a tener que las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves. Las infracciones leves van en llamados de atención o pequeñas amonestaciones económicas. Las situaciones graves ya van con sanciones un poco de tipo pecuniaria, y las muy graves pueden llegar inclusive hasta lo que es privación de libertad. Graduación, tenemos reiteración de los hechos en el caso de que el SRI determine de que tú has incumplido con una infracción y has vuelto a reiterar en la misma infracción, entonces ya eso se va llamando graduación de infracciones, que también se entiende que estos van en contra de lo que es el beneficio común de la nación, que se llama perjuicio del haciendo público. Los incumplimientos de obligaciones y documentos y de facturación, es decir, si ustedes realizan ventas de bienes o servicios y no presentan su respectiva factura. El interesado firma un acuerdo de conformidad con la sanción propuesta. Entonces, esto significa de que ustedes, el gobierno les va a exigir y les va a dar una opción para que ustedes se cogen a lo que se llama una especie de plan de pagos. Las penas, de acuerdo al artículo 330, ustedes pueden llegar a tener, en el caso de no cumplir con las partes tributarias, penas que no serán inferiores a un mes ni mayores a 5 años. Sin perjuicio de la gradación que contempla en este código. Entonces, imagínense que porque ustedes tienen que pagar un valor, no lo quieren pagar, sencillamente el Estado te determina, y si no has llegado a un acuerdo, el Estado te puede tranquilamente someter a prisión. Y esto es prisión sin necesidad, y la única forma de salir es pagando la deuda que se mantiene con el Estado. Las penas aplicables que involucran a la parte pecuniaria de los impuestos, son las multas, clausuras de establecimientos, suspensión de actividades, decomiso de mercancía, incautación definitiva, es decir, que te retiene los bienes, suspensión o cancelación de inscripciones de los registros públicos, suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones, suspensión o institución de desempeños de cargos públicos. O sea, estas son las sanciones que puede llegar a tener el gobierno relacionado a materia tributaria. ¿No? Y hasta aquí es el contenido que nosotros que vamos a ver para esta semana.
Para lo que es el examen, nosotros, eso de ahí, voy a estar a la expectativa de qué es lo que dicen. Yo hoy día pregunto en Guayaquil cómo va a ser el tratamiento de los exámenes, si va a ser de manera virtual o va a ser de manera presencial. Entonces eso, estamos en comunicación con respecto a esa parte. Y la lección, entonces ustedes estén atentos, que yo les voy a subir al aula virtual, le voy a cargar la lección para que ustedes la puedan realizar. ¿Sí? Respecto a las tareas, no sé si alguna tarea creo que en el caso de ustedes no había tarea que venciera este fin de semana, no hay, en el caso de ustedes no hay problema, ya que el fin de semana hubo problemas con el aula virtual. ¿Sí? Voy a tomar la lista, atención a la lista, ya para ir finalizando. Economista, disculpe la pregunta, ¿la lección la va a poner hoy? No, en el transcurso de la semana. Y que sí, yo apenas tenga cargado eso, yo me comunico con ustedes y les doy un horario para que puedan ustedes realizar la evaluación. Y ha de ser en la tarde para que no se les cruce con las clases. ¿Ya? Atención a la lista. Karina Arteaga. No está Karina. ¿Qué ha pasado con Karina? No saben. José Barahona. Presente. Fiorella Bustamante. Rosa Cantos. Presente. Priscila Cheme. No se ha conectado. Priscila todavía está viajando, pero Así veo. Erika Hualpa. Erika. Ana Jara. Presente, economista. Ya listo, gracias. María Macías. María Macías. Presente. Presente, más. Listo, gracias. Vianna Mora. Presente. Dayana Riera. Presente. Economista, ¿por qué yo tengo tantas faltas si yo sí estaba en las clases? Eso mismo le iba a preguntar yo, economista. No han contestado cuando he tomado lista, pues por eso. No han contestado. Pero si yo estaba en todas sus clases. Porque la semana pasada yo le dije que iba a iniciar un poquito tarde porque todavía estábamos en la universidad. Yo le mandé un mensaje, ¿se acuerda? Ya, vamos primero a terminar de tomar la lista que después se corta el tiempo, ¿ya? Ya. Geoffrey Rivera. A él no le vale el audio, economista. Escribió en el chat, creo. Ya, Sí. ya. Kelly Roca. Presente. Kevin Rosado. Presente, Rosado. Dayana Vázquez. Yolanda Villa. presente. Pamela Villalta. Presente. Joana Zambrano. Presente, economista. Ya, listo. Ya, de los que dicen que está, no me acuerdo. Lo que pueden hacer es miren el video y me dicen en qué parte del video están y yo les registro la asistencia, ¿ya? Está bien, economista. Ya, porque yo sí le mandé un mensaje, no sé si se acuerda, economista. No me acuerdo, la verdad, señorita, le mentiría. Sí, ¿Ya? sí le mandé un mensaje al WhatsApp, que todavía estábamos en la universidad y que íbamos a conectar un poquito tarde. ¿Ya? Pero se conectó. Sí, yo Sí, al último casi de la clase. ¿Ya? Pero no escuché que tomó lista, pero no sé, puede que yo esté equivocada también. Ya, con todo revisa y ahí me avisa, ¿ya? Ya, listo, economista. Ya, perfecto. Entonces,